Queridos amigos, como es tradición, todos los lunes hacemos cultura verdadera a través de las pantallas de la red. El hashtag ya está abierto siempre con nuestra cuenta Twitter, @mentiras_la_red, para sus comentarios y preguntas. Es que mucho se ha hablado del tremendo rol que ha ejercido la prensa en el último año para desnudar casos de corrupción en nuestro país, casos que la justicia hoy mismo está investigando. Pero ¿qué pasaba hace 30 o 40 años? ¿Cuál era el rol de la prensa en tiempos de dictadura, donde la censura, la autocensura, la represión y la persecución de periodistas eran temas que estaban ahí a la orden del día? Hoy analizaremos algunas de las noticias que luego se convirtieron en grandes montajes de la dictadura militar, con un panel de expertos, algunos de ellos periodistas, que les tocó vivir aquella época además. Quiero presentarlos uno a uno. Estamos, como siempre, con la mirada histórica, porque es muy relevante para nosotros. Cristóbal García Huidobro, historiador, académico de la Universidad Católica y de la Universidad Alberto Hurtado, un panelista de la casa. Cristóbal, bienvenido una vez más. Muchas gracias. Nos acompaña hoy el Premio Nacional de Periodismo, director de la Radio Universidad de Chile además. Él fue director de la revista Análisis, ha publicado varios libros. Juan Pablo Cárdenas, mi primer jefe además. Juan Pablo, gracias por acompañarnos. Así es, muchas gracias a ti por invitarme. Nos acompaña también, también Premio Nacional de Periodismo, María Olivia Monkever. Ella fue fundadora de la revista Hoy, también trabajó en Análisis, también trabajó en el diario La Época, dicho sea de paso. Directora hoy del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. María Olivia, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. También estamos con don Óscar Sepúlveda, periodista. Él es autor de La historia oculta del régimen militar, junto a Manuel Salazar y Ascanio Cavallo. En la actualidad es editor general de la revista Cosas, fue subdirector del diario La Época. Óscar, gracias por tu visita. Y también estamos con don Luis Alberto Gánderas, él es periodista, fue director de la revista En Domingo desde 1966 y hasta 1986, una publicación perteneciente al diario El Mercurio. Luis Alberto, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Tengo una pregunta general para que podamos entrar a discutir, ¿no? ¿Sienten, creen, están seguros o no que los medios tradicionales en dictadura fueron, entre comillas, cómplices pasivos frente a las violaciones a los derechos humanos? Juan Pablo Cárdenas, quiero partir contigo. Bueno, desde luego, creo que fueron cómplices activos, no cómplices pasivos, en varios eventos de graves violaciones a los derechos humanos, de terrorismo de Estado, crímenes que se cometieron fuera de nuestro país. La prensa fue cómplice y ayudó, ¿no es cierto?, al cometido criminal del régimen militar. La prensa, que tú bien llamas tradicional, cumplió ese rol mientras eran clausurados después del golpe militar una cantidad de medios de comunicación que simplemente se les privó de poder ejercer su derecho a seguir existiendo, hasta que muy tardíamente, por ahí por los años 77, 78, empezaron a aparecer las primeras publicaciones que intentaron romper el bloqueo informativo impuesto por la dictadura. Este país en que prevalecen tantas impunidades, hay una que es muy grave: la impunidad que favorece a los directores, a los propietarios de los medios de comunicación que fueron parte del régimen militar, que fueron sostenidos por el régimen militar y que después, ¿no es cierto?, fueron sostenidos por la postdictadura, ¿no es cierto?, que vino al término de la dictadura de Pinochet. Es decir, categóricamente cómplices activos de todos los horrores que se cometieron durante esos años. María Olivia, misma pregunta para ti. Sí, yo creo que fueron cómplices los dueños de los medios de comunicación, le hace dueños del Mercurio, algunos de sus principales editores y jefes. ¿Quiénes? Bueno, Agustín Edwards, yo creo que está casi de más decirlo. Uno podría leer hoy día el libro de Víctor Herrera, de Herreros, podría ver el diario Agustín, la película de Ignacio Agüero. Es decir, hay documentación, están los documentos de la CIA. Yo creo que de verdad el rol jugado por el Mercurio fue un rol muy complicado. El caso de la Tercera también, o sea, por lo menos hubo mucha omisión, fue tal vez un cómplice más pasivo, una crítica desde la Tercera del modelo económico, incluso los sectores más duros del gobierno, pero criticaban el modelo económico. Sin embargo, ambos guardaron silencio de todas las tropelías cometidas en materia de derechos humanos. Pero yo te quisiera hacer un alcance, y esto en la medida de que fue evolucionando en el tiempo la cosa. Yo creo que una cosa son los dueños de los medios
medio y como sus staff directivos máximos. Y otra cosa muy diferente son los periodistas, en que había algunos que cómodamente podían estar ahí y hubo otros, muchos otros, que uno lo veía. Me tocó ser dirigente nacional del Colegio Periodista cuando logramos reconstruir y democratizar el colegio, y uno veía cómo nos colaboraban. Veías también, incluso cuando estábamos en análisis con Juan Pablo, teníamos algunos periodistas que escribían con seudónimo y que te aportaban datos, te aportaban, ya en tiempo de las protestas, en el 83, 84, tenía gente que hacían algo, aunque fuera chiquitito, de repente una entrevista a alguien que tenían una dimensión distinta, muchísimo más jugada. Entonces, o cuando alguien reproducía, hasta en el Mercurio, ¿no es cierto?, lo que estaba diciendo la prensa en el extranjero. Todas esas cosas, yo creo que en ese sentido, yo creo que me gusta más matizarlo en ese aspecto, porque creo que hubo muchos colegas que sí se la jugaron y otros que lamentablemente tuvieron una actitud de cómplices pasivos o activos, y de hecho algunos de ellos han sido enjuiciados por el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas incluso. Óscar, la misma pregunta para ti, y me gustaría saber qué tan complejo, qué tan difícil o qué tan peligroso era ejercer el periodismo en años de régimen militar. Bueno, desde luego era peligroso, dependiendo un poco de del énfasis que tuviera del medio del que estemos hablando. Había muchos periodistas que estaban en una actitud como de denunciar absolutamente todos los antecedentes que conocieran sobre violaciones a derechos humanos, por ejemplo, y estos obviamente corrieron peligro, y no solo peligro, sino que muchas veces pagaron con su vida. Hubo varios periodistas que fueron asesinados. Eso sin duda que fue así, es parte de la historia. Ya que no se puede decir que para todos los periodistas haya sido el mismo nivel de riesgo, de peligro, porque dependía, como digo, de los medios. La María Olivia tiene mucha razón. En todos los medios había periodistas de distintas posturas. Había gente, muchos periodistas contrarios al régimen militar trabajando en medios que eran los únicos medios que existían, porque en el fondo, después del 73, un hecho concreto fue que desapareció la mitad prácticamente de los diarios de la faz de Chile. Entonces, muchos profesionales, digamos, que antes trabajaban en estos mismos diarios se quedaron, otros se fueron integrando con los años, digamos, saliendo a las escuelas de periodismo, y eran el único espacio que había para trabajar. Entonces eso hizo que el grado de peligro que se enfrentara era muy distinto. Yo no diría que sea una situación pareja para todos, pero sin duda que fue un riesgo. Desde luego, la cantidad de periodistas despedidos por atreverse a publicar informaciones no autorizadas, expresamente no autorizadas, porque se dictaban bandos en esos años, durante el estado de sitio, durante los estados de emergencia, que hoy día cuesta mucho hacer como que la gente entienda el clima que había en esos años, donde se quitaban bandos que prohibían, por ejemplo, referirse a la palabra política, referirse a los partidos políticos, referirse a cosas que eran tan reales, porque hubo algunos partidos que incluso siguieron funcionando más o menos en semiclandestinos, como la Democracia Cristiana, para qué decir, el Partido Comunista fue arrasado, el Partido Socialista también, el MIR, pero partidos como el Partido Demócrata Cristiano siguieron existiendo, pero se prohibía respecto de ellos decir partido político. O sea, había que decir la ex democracia cristiana, como una ficción. No se admitía la realidad. Eso era lo más absurdo que había en esos años. Luis Alberto, no solo en este panel, sino que lo sabemos, la información está permanentemente dando vueltas. No existe una acusación histórica en contra del diario El Mercurio. Desde tu posición, desde el interior del medio, ¿había una omisión? ¿Se hacía vista gorda? ¿O la verdad trabajar ahí era utilizar ciertos conceptos, ciertas palabras, o reportear ciertos hechos era tan peligroso que era mejor mantener el status quo? Había, primero que nada, yo creo, un convencimiento de parte de la gente que dirigía el diario de que había sido una solución inevitable el golpe militar para salir de una situación que para ellos era muy mala. Tú me lo planteas, ¿no?, desde una posición ideológica editorial. Absolutamente, claro, porque el director era un conservador, un nacionalista, como don Arturo Fontaine, por ejemplo. Él no podía tener sino una posición contraria
al marxismo, a lo que significaba la unidad popular, etcétera. O sea, había un convencimiento. No creo que hubiese la intención de hacer cómplice de las muertes. Eso es lo que, así lo sentí yo. Muchas veces yo le decía a don Arturo, entrevisté hasta el ministro, él dice que se están construyendo, supongamos, 50.000 casas, y yo le decía, mire, nunca se han construido menos casas que en este momento. Pero ¿está seguro? Sí, tiene la cifra, sí. Publíquelo. Usted desaparece el domingo y yo también desaparezco. Yo en ese tiempo colaboraba con lo que después fue el cuerpo D del Mercurio. Empezamos a hacer las entrevistas. Entonces él también tenía una sensación de inseguridad, ¿no? A él mismo finalmente lo sacaron del Mercurio por haber escrito en su página política el día domingo que si el gobierno seguía así, esto ya muy avanzada la dictadura, si el gobierno seguía así, solamente le iban a quedar al gobierno sus generales más leales. ¿Fue un cómplice pasivo, activo el Mercurio? No sé si decir la palabra, pero yo creo que el Mercurio vio con buenos ojos. Yo estuve en la misma posición en el primer tiempo también, de que no había otra alternativa para Chile que una salida de fuerza en ese momento. Cuando vi el golpe y uno, por la experiencia que tenía de los militares chilenos, pensaba, bueno, esto se va a acabar en un año y van a llamar a elecciones. Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Y cuando alguien dijo, se van a quedar más tiempo, yo dije, qué buena idea, ¿no? Así lo sentía yo, ¿no? Terminé siendo opositor y desfilando contra el gobierno desde los fines de los 70 para adelante, digamos. Pero en ese momento yo lo sentí así. Y yo siento que el Mercurio también tenía gran parte de la gente que, incluso que lo conducía, tenía esa posición, a mi modo de ver hoy día, equivocada, como estaba también equivocado yo, solamente que ellos se prolongaron más en el tiempo, ¿no? Pero era la misma posición. Cristóbal García Huidobro, la perspectiva histórica de lo que estamos discutiendo y entrando ya de lleno a la primera revisión histórica que vamos a hacer, que es el llamado Libro Blanco, el Plan Z. A ver, mira, yo te diría, históricamente la prensa en Chile ha sido siempre prensa de trinchera, siglo XIX, siglo XX, no es una prensa ideológicamente neutra, ¿no? Los partidos políticos tenían prensa, hablando fundamentalmente de revistas, etcétera. No era lo mismo leer El Mercurio que Punto Final, no era lo mismo leer PEC que leer, por ejemplo, no sé, Política y Espíritu, que era la revista de la Democracia Cristiana, etcétera. Y no es raro también que cuando llega el golpe del 73, claro, tenemos un gobierno que tiene un signo político bastante claro, como lo decía Óscar, elimina buena parte de la prensa, que es la prensa opositora, que no es de su mismo signo, y eso es un acto de censura, pero además también censura a sus propios diarios, ¿ya? Y no solamente nos quedamos con los diarios, también censura a sus propios otros medios de prensa, o sea, televisión, que claro, para los años 70 la televisión en Chile estaba dando sus primeros pasos, de hecho, ya en la década de los 80 la televisión chilena tiene mucho más profundidad, digámoslo más, y ya ha penetrado mucho más dentro de la población, y también se utiliza como un mecanismo de información y de control, ¿ya? Indudablemente que, para responder tu pregunta, si fue cómplice la prensa en Chile, entendiéndolo de una perspectiva amplia, no solamente pensándolo en prensa escrita, porque uno habla de prensa, piensa solamente en el formato material, yo te diría que no, indudablemente hubo obsecuencia por parte y como decía doña María Olivia, más que nada de los editores y de aquellas personas que pertenecían al ¿cómo se llama?, la dirección de los medios de comunicación, ya fuera por una convicción real de que se estaba haciendo algo que era fundamental para la salvación de Chile o para reformar el gobierno, etcétera, bajo esa lógica también de que nosotros tenemos metas pero no plazos, pero también hay que tomar en consideración que puede haber existido algo, como lo mencionaba usted, miedo, finalmente de precaución, porque bastaba con una llamada desde La Moneda para que un editor terminase saliendo de su cargo dentro de
un, ¿cómo se llama? Dentro de un medio de comunicación. Lo mismo ocurría, por ejemplo, yo me acuerdo de otra vez que estuvimos, cuando hablábamos con Sergio Risenberg, digamos, ciertos personajes que tenían ínfulas artísticas y querían manipular ciertos, ¿cómo se llama? Medios, o sea, perdón, programas, por el caso que comentábamos de Álvaro Corbalán, etcétera. Entonces, uno caminaba sobre hielo muy delgado. Exacto. En ese momento. Ahora, antes de entrar al plan Z, me llama algo poderosamente la atención y me gustaría preguntarle a Juan Pablo Cárdenas qué rol y qué responsabilidad tuvo la prensa antes de lo que estamos hablando, ¿no? Me refiero en el momento del quiebre institucional, con los ánimos bastante caldeados, con un país polarizado, altamente ideologizado. ¿Qué responsabilidad tuvo la prensa en generar aún más división en la ciudadanía? Yo coincido con nuestro analista histórico de que la prensa en Chile siempre ha sido una prensa de trinchera. Así debe ser. Es decir, así fue la Aurora de Chile, que es la fundadora del periodismo nacional. La Aurora de Chile no es un diario aséptico, es una publicación que nace para justamente sembrar las ideas, ¿no es cierto?, de la emancipación. La prensa chilena siempre tuvo posiciones. La objetividad en el periodismo es una gran ficción, es una gran mentira. Todos los seres humanos vemos las cosas de distinta manera. Los jóvenes de distinta manera que los viejos, las mujeres de los hombres, los chilenos que de los extranjeros. Es decir, lo que había en Chile, y nos apreciábamos mucho, era de la diversidad informativa. Es decir, no había instituciones en este país que no tuviera un medio de comunicación. Hasta en los colegios existían los diarios murales por curso donde los jóvenes se expresaban. Es decir, y claro, respecto a tu pregunta, la prensa esa de antes del 73 fue muy cómplice en el quiebre institucional. Toda la prensa, los que tomaron posiciones de uno y otro lado, los que tomaron posiciones intransigentes, los que tomaron posiciones rupturistas, los que alentaron el golpe militar en forma sistemática, ¿no es cierto?, y los que le dieron muchas razones, entre comillas, a los golpistas para acometer el acto de terrorismo más grave de nuestra historia, como fue el bombardeo a La Moneda y el asesinato del presidente Allende. Entonces, creo que sí, que la prensa fue muy responsable de esta, porque más allá de que los medios tienen que representar siempre ideas, más allá de que los periodistas somos los portadores de esas ideas, bueno, tenemos que tener responsabilidad, independencia muchas veces para actuar y no alentar situaciones que podamos lamentar tan dramáticamente como ese 11 de septiembre del 78. Sobre esto que estamos hablando, María Olivia, ¿se cruzaron todos los límites en aquel entonces, producto de los ánimos caldeados, de las pasiones exacerbadas? Sí, estaban caldeados, yo creo que estaban caldeados, que en general era muy claro, ¿no es cierto?, prensa de derecha, prensa de izquierda. Es más, hubo medios que se crearon para combatir. Piensa en Tribuna, piensa en PEC, que para la gente hoy día, y sobre todo los más jóvenes, puede no decirles mucho, salvo que se metan en los textos de historia, ¿no es cierto? Pero era Patria y Libertad. En el movimiento Patria y Libertad se expresaba a través de uno de estos medios que hoy los chiquillos... Medios en función del proselitismo ideológico. Claro, o sea, en función de combatir a través de lo escrito en este caso, ¿no? Y desde la izquierda también pegaban. Entonces era una pelea dura. Era una pelea dura la que se daba en los medios en ese tiempo. Ahora, había otros medios que, como bien decías tú, estaban naciendo, la televisión estaba naciendo, y ahí haría una diferencia, porque la televisión no era de trinchera. La televisión era una televisión bastante especial, y que hoy día es algo que uno lamenta, que se haya perdido eso que se veía en forma incipiente, lo que uno puede recordar, ¿no es cierto?, de fines de los 60, cuando nació la televisión en la década del 60. Y Chilevisión, naturalmente, claro, que fueron canales de trinchera absoluta. ¿Quién? El Canal 13. Sí, pero... Y el canal de la Universidad de Chile. No Televisión Nacional, por ejemplo. No, bueno, Televisión estoy Nacional dos que fueron de trinchera y que influyeron muchísimo. ¿Por qué los tildas de trinchera? Desde luego, un Canal 13 dirigido por el sacerdote Raúl Asbun, que fue uno de los puntales de los golpistas, ¿no es cierto?, para acometer el golpe militar. Y el otro canal, digámoslo con franqueza, era el canal que pertenecía a mi universidad, la Universidad de Chile, y que fue también un canal de trinchera, controlado por gente muy radical, pero no tenían tanta
gobierno de Salvador Allende. No tenían tanta audiencia en ese minuto. Y por otro lado existía... A ver, hay algo que yo rescato. Yo no es que se haya llegado a pensar, es como que la culpa de ese tiempo la tuviera la prensa. Yo creo que había una diversidad mucho mayor. Y esa diversidad se manifestaba en los medios escritos, se manifestaba en la televisión naciente todavía, con un canal nacional que estaba haciendo algo interesante, y con la radio, que la radio podía tener foros, discusiones y todo lo demás, pero había mucho más que escuchar. Ahora, nosotros con Juan Pablo justamente trabajábamos en una cosa que yo diría que fue un oasis. Fue en la Universidad Católica, que estaba en la rectoría de Fernando Castillo Velasco, con su Reforma, que fue una revista que fundamos, un grupo de periodistas jóvenes en ese minuto, que fue Debate Universitario, porque teníamos la pluralidad adentro y podíamos seguir conversando, informando, discutiendo, y de hecho nos convertimos en un medio que salió a los kioscos. Fue bien curioso todo eso. Ese era el diario de la universidad, valía 2 la palabra hace unos minutos. No, a ver, solamente una cosa, el presidente Allende se suicidó, no lo asesinaron. No, yo pienso que lo asesinaron. Bueno, el ministro Carroso opina distinto. Sí, el ministro Carroso opina distinto, pero claro, bueno. El ministro Carroso opina distinto en eso y en varios otros puntos más. Bueno, y está por verse si su opinión respecto de lo que sucedió con Pablo Neruda es certera también. Bueno, ya, ok, pero en estos momentos la opinión mayoritaria va hacia, digámoslo, y científica va hacia la... Bueno. En un reportaje en análisis que hicimos en su minuto con Patricia Verdugo y Mónica González, Juan Pablo, tú eras director, llegamos a la conclusión. Dicen que la verdad periodística siempre es una verdad parcial, pero habíamos llegado a la conclusión del suicidio precisamente por las entrevistas a testimonios, a personas. Claro, pero cuando Fernández Larios acredita en Estados Unidos que un oficial que estaba al lado de él le disparó al presidente en el pasillo. Cuando el presidente aparece muerto, sin ninguna sangre que se le haya volcado por el terno que le pusieron, ¿no es cierto?, para ese montaje en la moneda, en fin. Digamos, es otro programa. No, es otro programa. Otro tema. Ahora, de todas maneras, quiero decirte que aunque tú tuvieras razón y yo estuviera equivocado, lo que se acometió en la moneda fue un asesinato. Un asesinato a nuestro poder institucional y a la figura de nuestro presidente Allende, entonces, que no era mi presidente, entre paréntesis. Vamos a hacer un breve alto, tenemos que hacer una pausa, pero a la vuelta vamos a entrar a revisar justamente cuáles fueron esos montajes protagonizados por la dictadura militar y donde la prensa jugó un rol fundamental. Hacemos un breve alto y seguimos con más Cultura Verdadera. Noche de lunes, no te vayas. El rol de la prensa en años de dictadura militar es parte de lo que estamos discutiendo hoy en Cultura Verdadera, revisión histórica que todas las semanas hacemos en nuestro programa con un panel de expertos. Antes de la pausa estábamos discutiendo algo que honestamente no estaba en pauta, pero me llama muchísimo la atención. Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo, siente que el primer gran montaje de la dictadura militar fue la muerte del expresidente Allende. ¿Por qué lo sientes de esa forma? Cuando todo indica, ¿no?, que fue un suicidio. Bueno, nada indica, a mi modo de ver, que fue el suicidio, porque una persona que se suicida no queda sentada desde luego en un sofá en las condiciones que él estaba. Se ha demostrado de que tampoco usó el arma que se le imputó, habría usado el arma que se le imputó y que se le puso al lado del cadáver. Existe el testimonio de nada menos que un agente como Fernández Larios en Estados Unidos, que llegando a Estados Unidos declara que un oficial joven como él, entonces, que estaba al lado, lo mató Allende en un pasillo. Bueno, existen varios testimonios al respecto, se han escrito, por lo menos yo conozco 3 o 4 libros en que se hace un detalle pormenorizado de esto, y finalmente yo tengo el testimonio de una persona que fue detenida brutalmente después del 11, por quien se arrogó, ¿no es cierto?, él mismo la muerte del presidente Allende y le mostró a esta persona que yo entrevisté en la radio hace un tiempo como trofeo de guerra el reloj del presidente Allende, que si tú revisas las pertenencias del presidente Allende que fueron recuperadas en la moneda, ese reloj hasta el día de hoy no se encuentra, y lo tiene un oficial que terminó siendo general, que está vivo, y que a pesar del testimonio que rindió esta persona que fue detenida por él, bueno, el juez Carroza no ha asignado a llamarlo a declarar, porque aquí hay una verdad oficial que se quiere imputar, ¿no es cierto?, de que Allende fue
se suicidó y no fue asesinado. Porque si hubiera sido asesinado, probablemente habríamos tenido otras consecuencias y otras acciones. Y hoy día yo lamento que incluso personas que son cercanas al presidente Allende, que fueron sus partidarios y sus amigos, insistan en una versión que no se resiste, de acuerdo a lo que yo he leído de algunos tanatólogos y médicos que aseguran, miren, no queda un cadáver así después de que se haya suicidado. No se pudieron reencontrar todas las piezas del cerebro después del trabajo que se hizo. Se mandó al general Palacio, que participó en el asalto a la Moneda, 2 o 3 días a Brasil, con la clara intención de que corrigiera lo que había sido su versión original. Digamos, también en el sentido de que Allende había sido muerto y no se había suicidado. En fin, hay una serie de cuestiones. Yo no quiero con eso decir que tengo toda la verdad, pero está claro que aquí hay una verdad oficial que mucha gente quiere mantener y están en la complicidad para mantener, porque nos ha hecho una investigación acuciosa. Es curioso que el juez Carroza también lleve el caso de Pablo Neruda, cuando también hay indicios de que muy probablemente, con menos certeza en este caso, también habría sido muerto y no se habría muerto naturalmente. Y como que después se descubrió la muerte del presidente Frei, y ya para nadie es discusión de que realmente fue asesinado y de la forma más brutal y cobarde en la clínica Santa María. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque si fueron capaces de matar a Frei, que fue partidario del golpe militar, que defendió a los militares mucho tiempo en el exterior, si fueron capaces de cometer los crímenes que cometieron, ¿por qué dudar de que un asalto de esa magnitud a la Moneda, bombardeado el Palacio Presidencial, Allende se haya suicidado y no exista la posibilidad de que lo haya muerto? Que lo hayan muerto, efectivamente. Cristóbal, ¿qué dice la investigación judicial en torno a la muerte del presidente Allende? O sea, yo no conozco el fondo del expediente porque no estoy involucrado en el caso. Pero, a ver, yo creo que hay varias cosas, y con el respeto que le tengo, digámoslo, desde el punto de vista del debate. A ver, en la medida en que existan... A ver, vamos por partes. ¿Por qué habría gente que preferiría decir que Allende se suicidó? La única opción que a mí me queda, digámoslo, es que un mártir vale más que un muerto. ¿Ya? Allende vale más como mártir que como un presidente asesinado, porque finalmente en una operación militar a usted lo pueden matar, y es menos glorioso que morir pegándose un balazo con la banda presidencial puesta, en el sentido figurado, no efectivamente, y que eso vende más como una figura, digámoslo, en la posteridad. En segundo lugar, eso es para tratar de explicar quizá lo que usted señalaba respecto a por qué finalmente hay gente que prefiere pensar que Allende se suicidó en vez de que haya fallecido la Moneda, digamos, asesinado. En segundo lugar, yo también me he leído los libros, desde mi perspectiva, y en esto discrepo, para mí no son concluyentes. Ahora también yo leo desde la ignorancia, yo no soy médico, ¿ya? No soy tanatólogo, no tengo experiencia en eso, mi formación es jurídica e histórica, entonces tampoco puedo dar una opinión, pero desde lo que me permite, digámoslo, mis escasos conocimientos, para mí no es concluyente. Yo estoy de acuerdo en algo que usted bien señaló y que es verdad. Si mataron a tales y cuales personas, ¿cómo no pueden...? Vamos a un caso que realmente está comprobado, porque desde mi perspectiva ninguno de los que mencionó usted están comprobados, pero sí, por ejemplo, el caso José Toá. José Toá no se suicidó, y eso es claro, porque el closet donde supuestamente se habría suicidado era extremadamente más pequeño, del tamaño bastante grande, y José Toá medía más de 1,80 m, 1,85 m creo, y ahí era imposible que se colgara, ¿ya? O sea, pues la pieza no daba el tamaño, ¿ya? En el caso del presidente Frei, así como también en el caso de Pablo Neruda, salió el reporte tanatológico de Pablo Neruda que señala que efectivamente no habría intervención de terceros, y respecto al presidente Frei, no es concluyente. Eso significa que podría ser como no podría ser, ¿ya? Entonces, ante la duda, nos abstenemos, ¿ya? Esa es la máxima, en definitiva. Ahora, yo no niego la posibilidad de que el presidente Allende haya sido asesinado. A lo que voy, y esto lo miro desde la perspectiva histórica, en la medida en que no surjan evidencias más que concretas, concluyentes, porque en este momento las evidencias no son concluyentes, uno puede pensar que son concluyentes, pero que sean realmente concluyentes, indudablemente que entonces nos tenemos que abstener de otro juicio, ¿no? Ahora, o sea, en la medida en que aparezca más evidencia, que se termine comprobando lo que usted señala, indudablemente que yo seré el primero en decir, me equivoqué y viví en el error,
que es lo que todo intelectual, o bueno, no intelectual, que arrogante, que lo que todo académico tiene que hacer cuando se enfrenta a esa postura, hacia el hecho de que hacia la evidencia concluyente que demuestra lo que uno sostenía que era lo contrario. Entonces, precisamente por eso yo creo que hay que guardar las proporciones respecto a esto y que quizá, a ver, indudablemente puede ser un montaje, yo no lo sé, yo prefiero decir simplemente que la evidencia no es concluyente hasta el momento. María Olivia. Sí, yo quería comentarte dos cosas. Una es que yo pienso, sin haber investigado personalmente, ni siquiera haber leído todos esos expedientes, ¿no es cierto? Pero en el caso del expresidente Allende, el presidente Allende, me tocó periodísticamente, lo decía antes, entrevistar a las primeras personas que eran sus médicos y detectives que dijeron que sí, él se había suicidado. Y debe haber sido por ahí por los 80 y algo, yo todavía trabajaba en la revista Análisis y fue un reportaje, debe haber sido 87. Trabajaba en ese minuto, lo hicimos junto con Patricia Verdugo, les decía, y Mónica González. Nos entrevistamos con numerosas fuentes personales que la mayoría, entiendo ahora, ya no están muertas. Y hay un artículo que es un artículo largo en ese sentido y que a alguna gente no le gustó nada. Eso por un lado. Y la verdad es que uno puede no estar totalmente convencida, pero fueron bastante impactantes y directos y decididos esos testimonios. Por otro lado, me tocó entrevistar para el diario La Época, en una entrevista bien en profundidad, en su casa, la recuerdo, en el año del plebiscito de haber sido, o el año de la primera elección presidencial, o sea, estamos hablando del 88 o el 89, al general Javier Palacio. Y el general Javier Palacio, categóricamente, él ya no estaba partidario de Pinochet. Él estaba partidario del no y después votó, dice, por Elwin. Bueno, y Javier Palacio dice que lo que él decía era el testimonio desde los uniformados del ejército que se había suicidado, efectivamente. Ahora, si eso... Yo a Palacios le creía, no me pareció ni una persona mentirosa. Uno como periodista, y habiendo desarrollado muchas entrevistas a lo largo de la vida, más o menos va cachando, va captando quién te está diciendo verdad, que no, hay otras formas de chequear. María Olivia, sobre verdades, mentiras, montajes y omisiones, versa nuestra siguiente nota para seguir discutiendo de este tema. Óscar Sepúlveda en la pausa me hablaba también de lo beligerante del léxico, ¿no? Del vocabulario de los bandos que se enfrentaron previamente al golpe de Estado. Vamos a revisar nuestra nota y seguimos en Cultura Verdadera como todos los lunes. Aunque el fin del periodista es informar con objetividad los hechos, la prensa chilena en sus años de ejercicio ha sido testigo imparcial, pero también parcial de lo que ha ocurrido a su alrededor. En la transición de los 60 a los 70, a pesar de la desigualdad de los tirajes, el periodismo reflejó los conflictos de la sociedad chilena. La prensa se volvió doctrinaria y confrontacional. Época de la democracia, el gobierno de Frei, Montalva y después el gobierno de Salvador Allende, sin duda que llegó a un instante que había un periodismo de trinchera, o sea, estaban todos los medios de comunicación alineados, ya sea con la oposición o con el gobierno, y eso representó, digamos, una parte importante en la confrontación que existía en la sociedad civil, que fue interrumpida después con la intervención de los militares y con civiles que también que instigaron este golpe militar. En 1970, Chile se transforma en el primer país que elige en votación popular un gobierno de socialistas y comunistas, más otros sectores minoritarios que integran la Unidad Popular. Este proceso transforma al país en un centro mundial de la noticia. La prensa nacional acentúa su polarización, reflejo del ambiente. Meses más tarde, el Partido Nacional lanza Tribuna, tabloide de estilo sensacionalista y agresivo en contra del gobierno de la UP. Bastaba llegar a un kiosco en la mañana y ver un mosaico de titulares que de alguna manera retrataban lo que era el debate de la sociedad chilena y los distintos actores políticos. Es eso
lo que se quiebra brutalmente con el golpe de Estado, y es eso lo que no se recuperará nunca más. En Chile existía libertad de expresión, partiendo por ahí. Obviamente los medios de comunicación van a reflejar la polarización y el enfrentamiento que se está dando a nivel de la sociedad. Tú vas a ver que a medida que avanza el conflicto político, se desarrolla un lenguaje cada vez más hiriente, procaz, muchas caricaturas, se banaliza la figura presidencial, mucho rumor, mucha broma, toda esta idea del presidente borracho, llamados directos a la renuncia, bueno, y del lado de la izquierda también. Así todo, me interesa destacar sobre todo eso, que existía esta libertad de expresión, o sea, el hecho mismo que se haya existido este enfrentamiento da cuenta de aquello. Históricamente, la familia Edwards ha sido una de las más ricas del país. Sin embargo, los primeros Agustín Edwards no estuvieron tan interesados en adquirir tierras, sino en hacer crecer sus empresas y luego intensificar el poder de la prensa. Ya en 1968, Edwards crea el Grupo B en el Mercurio, encargándosela a los Chicago Boys. Era común ver las ideas de estos jóvenes replicadas en la editorial del diario. El Mercurio, atento al potencial de estos economistas, funda la revista ¿Qué pasa? En 1971, medio por el cual se promovían las ideas del gremialismo y una fuerte oposición al programa socialista de Salvador Allende. Este periódico apoyó el golpe y luego, por medio de sus coberturas, fue un abrazo de la dictadura en la prensa. Su actuación se puede rastrear mucho antes del golpe y está documentada desde que en 1975 el informe del Comité Church del Congreso estadounidense revelara en detalle cómo la CIA usó al Mercurio para desestabilizar a Allende. La intervención se da en el marco de las operaciones Track 1 y Track 2, que desde 1970 la agencia de inteligencia llevó a cabo para, primero, evitar la asunción de Allende y después para derrocarlo. No se trata de una prensa que fue simplemente hizo vista gorda, sino que fue una prensa que alentó y que necesitaba la destrucción de cualquier oposición social y política a la dictadura, y con el poder que siempre ha tenido, y personajes como Agustín Edwards, que fue un personaje clave en el golpe de Estado, en la gestión del golpe de Estado, en la intervención que también ha quedado mostrado con los documentos de la CIA, operó de Estados Unidos para el desarrollamiento del gobierno de Allende. Gracias a los vínculos que hizo el diario de Agustín Edwards en dictadura, no sufrió de falta de financiamiento ni menos de persecución política, problemas que sí vivieron otros medios independientes, quienes vieron truncada su labor de informar a causa de prácticas habituales en esa época y que hoy no solo criticamos, sino que el gremio periodístico espera no volver a repetir. En torno a los hechos acaecidos a partir de el 11 de septiembre del 73 y también los años anteriores, ¿no? Óscar Sepúlveda, discutíamos justo en la pausa de comerciales el tono beligerante, violento de los bandos que se enfrentaban ideológicamente en la época. ¿Qué podemos recordar en torno a aquello para que nuestros amigos en casa puedan un poco tener antecedentes al respecto? Sí. Ignacio, cuando tú preguntabas si se sobrepasaron límites en esos años que hubieran atizado el conflicto, me acordaba que efectivamente la prensa, si bien es de trinchera y siempre lo ha sido, en este caso creo yo que pasó de los límites de lado y lado en un ¿cómo se llama? En un nivel, en un lenguaje que era ya muy violento, era como llamar a destruir al otro. Eso era bien impresionante, cómo se llamaba a aplastar a los momios por un lado y a los comunistas por otro, que el comunista se agrupaba a toda gente que no fuera de derecha. Entonces este enfrentamiento era un llamado constante a través de titulares de diarios a aplastar al otro, al no dejar prácticamente que el otro existiera. Entonces era un nivel de confrontación ya no de ideas,
sino de que pasó a una violencia ya personal, ¿no? Colectiva en este caso. Una visión desde dentro en torno a lo que discutíamos en esa nota recién expuesta por nuestras pantallas. Cristóbal García Huidobro, entrando ya a los montajes propiamente tal, ¿no? ¿Qué fue el llamado libro blanco o plan Z? Son dos cosas distintas. El plan Z supuestamente habría sido un plan que tenía el gobierno del presidente Allende o algunos grupos, depende de quién leas, digamos, los grupos radicales que tenían la intención de dar un golpe antes del golpe, digámoslo. Indudablemente uno puede poner en tela de juicio todo eso porque además la publicación de esos papeles posteriormente, que es el libro blanco, el cambio de gobierno en Chile, a ver, uno lee el libro y no tiene pies ni cabeza, o sea, es como si yo hubiese agarrado un montón de papeles, digamos, lo que encontré al azar y los hubiera publicado, digámoslo, donde hay muchas cosas supuestamente tipiadas, etcétera, en un lenguaje que es bastante extraño, digámoslo, desde la perspectiva de cómo lo escribiría un militante, un partido, etcétera. Y se dice que todo, bueno, no se dice, el quien habría compilado todo este material es un historiador que ya falleció, que era Gonzalo Vial. Gonzalo Vial. Ahora, ¿qué más? Finalmente el libro blanco se publica, digámoslo, como un texto para mostrar en definitiva cuáles eran los planes siniestros del gobierno Allende y los designios que implicaban traer cubanos a Chile y generar una especie de guerra civil, etcétera, que terminase finalmente con la imposición de un régimen marxista. Nuevamente, las evidencias en este caso, en particular del libro blanco, no se sostienen, ¿no? O por lo menos porque todos los documentos se perdieron. Se publica el libro y misteriosamente todos los documentos que se publican en él después se pierden, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? No te queda con qué confrontar si efectivamente esas son fuentes reales o no. Yo escuché, de hecho cuando lo escuché busqué efectivamente la fuente, nunca la encontré, que Gonzalo Vial habría reconocido que esto fue un fraude, ¿ya? El problema es que yo justo encontré una entrevista que le hacen meses antes de morir a Gonzalo Vial, moría de cáncer, y él hasta el último momento al menos parecía reconocer que este libro era verdad. Me acuerdo que hubo un debate a nivel de profesores dentro de la Universidad Católica en alguna época, cuando yo era alumno, de que efectivamente Vial habría reconocido la falsedad de este libro. Yo no sé si el libro, o sea, no sé si creerle a Vial o no, lo que sí creo, digámoslo, y esto me baso en las evidencias, es que este es un libro de carácter, ¿cómo se llama?, propagandístico, que hasta el día de hoy es imposible confrontar si estos papeles existieron o no, si hubo un plan meditado o no, y por lo tanto, frente a esa evidencia, esto no tiene ningún valor, de hecho. Juan Pablo, el rol de los lectores, la gente, la ciudadanía, ¿se tragó este cuento? Me refiero a ambas figuras, ¿no? El libro blanco y el plan Z. Bueno, yo creo que muchas cosas parecieron certeza en un momento determinado, porque la dictadura manejaba el conjunto de los grandes medios de comunicación, mentía sin ningún tapujo, sin ninguna restricción ética, y por supuesto mucha gente le dio crédito a esta situación, como le dio crédito a la idea de que habían marxistas que estaban armados, listos para asumir el poder total con Allende. En fin, se dijeron muchas cosas antes y después, y por supuesto aquí no hay que tener una actitud benevolente. Aquí la historia, los años que han transcurrido, los 26 años de dictadura que han transcurrido, demuestran de que nada de eso se sostiene, porque si hubieran habido responsables de los planes que urdía la Unidad Popular para acribillar a la derecha, expropiar la riqueza o tomar el poder total, bueno, habría habido procesados y condenados por estas acciones, y sin embargo no hay ni uno. Si hubiera sido cierta todos los infundios que se lanzaron en contra de los ministros, sus secretarios y otros que robaban, que se habían quedado, que habían sido sorprendidos en sus hogares con recursos que le pertenecían al Estado chileno, habría habido algún proceso que condenara a estas personas cuando tenían el poder total y la anuencia absoluta de los jueces de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, y la justicia en general. Entonces, yo creo que seguir dándole crédito, alguna verosimilitud a todas estas cosas, realmente ser muy fantasioso o hipócrita en el menor de los casos, porque la verdad es que no hay ninguna comprobación de que todo esto haya sido verdadero. Luis Alberto, desde el interior del Mercurio, la lectura que se hizo en torno al libro blanco y al denominado plan Z.
La verdad que yo creo que ellos nunca lo tomaron sino como un documento propagandístico para apoyar el golpe de Estado, digamos, para limpiar un poco la imagen del golpe de Estado, para decir ese era el riesgo que estaba corriendo Chile, ¿no? Iban a asesinar a esto, iban a... Oye, ¿cuál es la función de la DINACOS al interior de los medios tradicionales, al interior del Mercurio, por ejemplo? Yo a ese nivel yo no tuve información. La verdad que yo trabajaba en una revista, que era una revista magazine, la parte política no estaba dentro del rango de cosas en las cuales yo participaba. ¿Óscar? La DINACOS era la Dirección Nacional de Comunicación Social, así se llamaba, y era un organismo que funcionaba en el Diego Portales, donde estaba funcionando todo el gobierno militar, y que tenía como una de sus funciones específicas controlar a la prensa, prohibir derechamente algunas informaciones. Y, ¿cómo se hacía en la práctica, en el día a día? En la práctica hubo distintas etapas. Sí. Hubo etapas muy extremas en que hubo delegados militares en las salas de redacción del Mercurio, de la Tercera, controlando cuáles son las informaciones que salían al día siguiente. Lo mismo en radio y televisión, me imagino. Lo mismo en radio y televisión. Había las autoridades de varios de estos canales eran militares también. Entonces los militares estaban metidos en el control directo de esto. Y la DINACOS en varios momentos también fue dirigida por militares. Bueno, y en otros momentos el control era obligar a las revistas, ahí Juan Pablo puede dar testimonio de eso también, obligar a las revistas a mandar sus pruebas de imprenta antes de que se pudieran publicar para que ellos dieran una autorización. Entonces, la manera de protestar de repente había cosas tan absurdas como que había que buscarle salida o solución al hecho de que tenías que sacar, era importante sacar las revistas para que se vendieran, y se empezaron a publicar espacios en blanco, por ejemplo, porque estaba prohibido aludir a ciertas noticias, a ciertos personajes, y de una manera ingeniosa se trataba de burlar estas prohibiciones. Y era tan absurdo. Me acuerdo que en algún momento les daba con prohibir palabras. Así como se prohibía la palabra política, también estaba en un momento, se censuró a la revista Hoy porque había publicado una historia de un jardín infantil donde se hablaba que los niñitos estaban en transición. Y la palabra transición estaba prohibida. ¿Cuál era el eufemismo para poder...? No se debía hablar de transición porque la transición era una estrategia que estaba, ¿cómo se llama?, diseñando la oposición para debilitar al gobierno, digamos, y preparando su cambio. Entonces, pero eran cosas absurdas. Como la falta de cultura de repente de los funcionarios que tenían que cumplir esta tarea de inspección llegaba a estos niveles ridículos. María Olivia, ¿tenías un ejemplo? No, es que fíjate que a mí me tocó, recuerdo que el primer tiempo yo me fui a Ercilla cuando vi que iban a clausurar, iban a intervenir la Universidad Católica, no íbamos a poder existir mucho en debate universitario, y me fui a Ercilla con Emilio Filippi de director. Y me empezó a asignar los temas económicos. Y también me tocó más de alguna vez estar de turno y ir a esto del edificio Diego Portales, por la calle Villavicencio, a donde estos milicos te censuraban derechamente. Entonces, porque podíamos existir, pero con censura previa. Entonces yo me acuerdo que en el caso mío, una vez haber visto unos tachones negros, porque había puesto que los precios subían a niveles súper internacionales. Y le borraron súper. El prefijo súper tenía que estar borrado, podían ser precios internacionales. Me acuerdo de un artículo que se llamaba El ascensor de los precios, porque eran todas las políticas económicas ya, las primeras políticas fuertes dentro de lo que llamaban la economía de mercado, que es lo que hoy día conocemos como la economía neoliberal. En economía censuraban ese tipo de cosas. Política no podía existir, derechos humanos no podía existir, o sea, me tocó, creo que una de las primeras cosas que ir al Estadio Nacional. El Estadio Nacional en septiembre, después del golpe recién, y apenas podíamos escribir unas líneas y podíamos contar después de algunas personas que nos tiraban papelitos, algunos de los prisioneros, para poderle avisar a sus familias que estaban vivos allí. Pero lo que podíamos informar era la nada. Para poder ir avanzando en otros casos y así tener una dimensión más completa sobre lo que sucedía en aquella época, Juan Pablo Cárdenas, el caso emblemático de Marta Ugarte, ¿no? A través de la prensa, Chile se enteró de un crimen pasional, producto de ese
supuesto crimen pasional, ella había muerto. Eso se dijo en los diarios y en los medios de la época. Ella finalmente se convierte en la primera víctima confirmada durante la dictadura. ¿Cómo podemos ver el antes y el después del caso emblemático, insisto, de Marta Ugarte, del año 76? Bueno, es un caso importante, pero la verdad es que hubo muchas muertes antes, hubo todo tipo de horrores, ¿no es cierto?, que se ocultaron sistemáticamente, o enfrentamientos que se le imputaron a los opositores del régimen militar. En fin, y la prensa siempre colaboró, la prensa, digamos, oficialista, gobiernista, colaboró siempre con la versión que le entregaba DINACO, justamente, la Dirección de Informaciones de la Moneda. El bloqueo se empezó a quebrar, el bloqueo informativo se empezó a quebrar con la aparición de medios de comunicación opositores, que francamente desafiaron las reglas, las normas, y se atrevieron a difundir lo que se ocultaba. Y que ha llegado a constituir, eso sí que ha llegado a constituir una verdad sin duda, porque yo diría que el mérito de nuestra revista Análisis, de la revista APSI, del tiempo que vivió la revista Cauce y de otras publicaciones, el mérito fue haber escrito sobre todos los crímenes cometidos durante la dictadura sin que hayan tenido jamás que ser desmentidos por tribunal alguno, y que hoy día se constituyen en fuentes para los ministros que han seguido estas causas y han castigado a los responsables. Solo un acontecimiento, te debo decir, un solo acontecimiento, como la existencia de este campo de concentración de La Reina, donde se aniquiló a la dirección del Partido Comunista, bueno, pasó inadvertido por nuestros medios en un momento determinado, y se descubrió después, ahora, hace algunos años, cambio de actitud de la dictadura. Para nada, ni siquiera después de la dictadura, donde se siguieron ocultando muchos crímenes, se creó una famosa comisión de verdad y reconciliación, soslayando el término de justicia, que era lo que tendría que haber habido, una comisión de justicia y no de verdad y reconciliación. Se impuso la política de la justicia en la medida de lo posible, pasaron inadvertidos por largos años muchos de estos crímenes y estos criminales en libertad, hasta que un juez fuera de nuestro territorio, como el juez Garzón, ¿no es cierto?, se atreve a imputar a Pinochet, perseguirlo y con eso abrir, bueno, toda esta ola de denuncias que recién y todavía se están haciendo en nuestro país. Pero ojo, con las verdades, entre comillas, con las certezas judiciales. Yo tengo que respetar las sentencias porque vivo en un Estado de Derecho, se supone. Tengo que respetar las sentencias, pero no tengo por qué estar conforme con ellas. Es decir, había un montón de sentencias injustas, ¿no es cierto?, y que decretadas por los ministros que nos parecen respetables y que finalmente se han demostrado como testaferros de la dictadura. Óscar, en el caso puntual de Marta Ugarte, profesora, es emblemático el caso además porque por primera vez quienes podían mirar bajo el agua se empiezan a enterar de que quienes habían sido torturados, apresados por militares o por organismos de inteligencia más específicamente, los cuerpos habían sido arrojados al mar. Da la sensación, o más bien eso se indica, ¿no?, que Marta Ugarte significó un error en el procedimiento y después se monta toda esta historia de un crimen pasional. Sí. Pero yo fíjate que estoy de acuerdo con Juan Pablo en el sentido de que siendo un caso importante, como fueron todos, la muerte de cada una de las personas que murieron esos años, por supuesto que son situaciones graves, no diría que marque un hito. Hay una manera de informarse de la ciudadanía que sobrepasa los límites de la censura y de la actitud de los medios oficialistas que circulaban por esos años. Ya el conocimiento directo que se tenía en tu medio donde tú te desempeñabas, por ejemplo, si eras estudiante y desaparecía la mitad de tu curso y uno empezaba a saber dónde está fulano, no está escondido. En Valparaíso andaba la gente escondida en los bosques. Luis Guastavino estaba escondido en los bosques, pasó un mes escondido debajo de unas matas. Compañeros de tu colegio, el presidente centro alumno, está en Suecia, se arrancó, se salvó no sé qué, lo sacaron por la frontera. Uno en el boca a boca se fue enterando de muchísimas cosas que es verdad que no se publicaban, pero que circulaban
circulaban y muchas de estas informaciones también llegaban desde fuera, porque el extranjero siempre fue muy importante en la permanencia como de la identidad y de la realidad. A través de distintas emisoras, como la Radio Moscú, por ejemplo, había una filtración de información de lo que pasaba adentro, a veces exagerada, pero muchas veces realista. Completamente la prensa extranjera estaba muy preocupada, así como la justicia extranjera ha jugado un papel tan importante como el que señala también Juan Pablo acá con el juez Garzón. La justicia en varios casos ha llegado desde fuera. El caso Letelier, un crimen horrendo y absurdo en la capital de Estados Unidos, cometida por el Servicio de Inteligencia chileno, es una de las mayores torpezas que prácticamente le cuesta la salida a Pinochet. Este crimen, digamos, se hace justicia desde Estados Unidos. Acá, teniendo todos los elementos al alcance, se ocultaba y se ocultaba. Y en ese sentido, la prensa efectivamente la prensa oficial era muy condescendiente con las informaciones que llegaban desde el gobierno. Entonces el gobierno le resultaba muy fácil dictar versiones, y estas se reproducían de manera automática y nadie se quería hacer problema, y por eso se tenía a una parte de la ciudadanía engañada. Pero lo que ocurrió en la práctica, y eso es bien interesante como fenómeno sociológico, es que la gente dejó de creer en la prensa. Entonces los diarios, la cantidad de diarios que se vendía, por ejemplo, tengo entendido, antes del 73, era, por ejemplo, de 1,5 millones de ejemplares de diarios, y esto bajó a 600.000 ejemplares después. Primero porque desapareció la mitad de los diarios, ¿ya? Pero también la gente dejó de creer en esta prensa y se empezaron a informar por otras vías. Circulaba mucha información a mimeógrafo de esos años. Había boletines tanto de los partidos de manera clandestina, semiclandestina, las organizaciones sindicales, la iglesia. A través de esto circulaba la información que no se reflejaba en la prensa oficial, ni mucho menos en la televisión, y por lo tanto la gente fue perdiéndole credibilidad. Luis Alberto, en el Mercurio la información se chequeaba, se podía reportear. ¿Cuál era la verdadera intención de los periodistas al interior de ir más allá de los reportes oficiales que controlaba Dinaco? Fue cambiando con el tiempo. Al principio no había ninguna intención de decir otra cosa que la que el gobierno quería que se dijera. Tampoco era, no sé si siquiera era factible decir una cosa distinta. A mí me tocó, tanto todavía en el diario, que por problemas con Dinaco, al que echaron fue a Jovino Novoa del diario, ¿no? O sea, llegaban a ese extremo, digamos. Un hombre tan moderado, entre comillas, como puede ser Jovino Novoa, fue echado del Mercurio por orden del gobierno. ¿Por qué razón expulsan del Mercurio? Porque un mes estaba de vacaciones el director del diario y Jovino se aburrió de recibir llamados de La Moneda, de Dinaco, y no salió más al teléfono. Lo echaron. Yo me acuerdo, a mí me encontraron en un pasillo con él y me dice, me voy. ¿Qué te pasó? Me echaron. El actual director del diario, Cristian Segers, no sé si esto alguna vez se ha publicado, pero me consta que fue así, era director de la revista del diario La Segunda, y el gobierno quiso echarlo por cosas que publicaba que no le gustaban al diario. Y él tuvo que estar durante un mes supuestamente en el extranjero, estando en Chile, para que se le pasara la rabieta al general de turno, ¿no? Y para volver y finalmente... Ahora, con ese nivel... con Cristian Segers, perdón, quería acotar nada más que a lo que dice Luis Alberto. Yo trabajé con Cristian Segers, tengo muy buena opinión profesional de él, me parece que es un buen periodista, y efectivamente lo veíamos nosotros muchas veces haciendo piruetas, digamos, para poder enfrentar la presión que había desde el gobierno, sobre todo en fechas claves, así por ejemplo la protesta nacional número 3, ¿ya? Que era movilización en todos lados. Al gobierno le interesaba particularmente saber cuál era el titular que iba a sacar la segunda ese día. Entonces, Cristian Segers intentaba por todos los medios de evitar recibir esa presión, ya sea no atendiendo los llamados que lo presionaban, decenas de llamados, distintas personas, para lograr
defender su titular, porque él podrá tener sus ideas políticas, pero Cristian Segers era periodista, entonces él le gustaba, primero que nada, que su diario golpeara, que su diario llevara la noticia, y no digo que lo haya hecho en una línea así absoluta todo el tiempo, pero me consta que muchas veces él se jugó por defender su titular, y su titular apegado a la realidad, que era dar cuenta, por ejemplo, de lo masiva que habían sido las protestas contra Pinochet. Juan Pablo. Sí, ya que estamos por aclarar conceptos, lo cierto es que pensar de que el mercurio fue evolucionando hacia la comprensión plena de lo que estaba ocurriendo en nuestro país realmente es una ficción. Cuando después de que Pinochet salió de la moneda, por largos años el mercurio siguió hablando de presuntos detenidos desaparecidos. Y solo cuando le secuestraron un hijo al dueño del mercurio, él empezó a hablar y a permitir que se hablara de los desaparecidos, de los detenidos desaparecidos. Entonces, una persona como Hermógenes Pérez de Arce, bueno, uno de los personajes periodistas más activos del mercurio, es cierto que salió hace algún tiempo del mercurio porque ya sus ideas se hicieron insoportables en los tiempos que estamos, pero por cuánto tiempo él no siguió y hasta ahora negando cualquier crimen de los cometidos debajo de dictadura, justificando todos los horrores como responsabilidad de los otros, de los opositores y no de la dictadura. Entonces, no nos engañemos, yo no estoy por aquí por tener una actitud benevolente respecto a lo que se habló al principio. Hay periodistas, desde luego, que nosotros conocemos del Mercurio, de La Segunda y otros diarios que clandestinamente nos proporcionaban información a la cual ellos tenían acceso y nosotros no, y nosotros utilizábamos nuestros medios, periodistas que se la jugaron, pero hay una cantidad de periodistas que son también responsables de lo que dijeron. O sea, cargarle todos los dardos a Agustín Edwards o a otros directores del Mercurio u otros diarios, yo creo que es injusto. Hay periodistas que se formaron con nosotros en el periodismo, en nuestras mismas universidades, que se le había enseñado, ¿no es cierto?, a tener una ética, a cumplir con una ética, y que la violaron absolutamente después en el ejercicio profesional, justificando lo injustificable. María Olivia, quiero llegar a esto que estamos discutiendo, ¿no? ¿Cómo es posible que con tanta represión y control de los medios escritos, televisivos y radiales, en algún minuto pudiesen florecer y existir y cohabitar medios opositores en los cuales ustedes se desempeñan? Es que eso es algo que yo te quería mencionar. O sea, es curioso, yo escuchaba cuando comentaban ustedes lo que pasaba dentro, por ejemplo, del Mercurio. Y yo quería mencionarles lo que nos pasaba adentro del otro lado. Ahora, es que quiero llegar para que nuestros amigos en casa puedan entender cómo se dio la coyuntura de que esa oposición Mira, existiese. es que pasaron muchas cosas, yo creo que son muy complejas, así que las voy a tratar de resumir. Había una revista Ercilla que fue ganando espacios primero, pero hasta que el gobierno empezó a acosarla realmente a sus dueños para que vendieran. Y de un día para otro, la revista Ercilla, que era de unos empresarios centristas, por llamarlo así, medio pro-demócrata cristiano, le vendieron al grupo Cruzat Larraín, el grupo más pinochetista de los grupos económicos, el grupo Manuel Cruzat, del que todavía estamos oyendo hablar de todos sus negocios y negociados, ¿no es cierto? Y de Fernando Larraín Peña, supernumerario del Opus Dei. Bueno, estos personajes se compraron la revista Ercilla y a nosotros nos vendieron como que hubieran comprado un fondo con el ganado adentro. Entonces, de ahí surgió la iniciativa de generar otro proyecto con Emilio Filippi a la cabeza, que fue el proyecto de la revista Hoy. ¿Quién lo financió? La revista Hoy se financió básicamente, yo creo que recibió platas de afuera probablemente, de solidaridad, pero también con sus ventas. Llegó a tener muchas ventas y tenía avisos dentro de todo, era increíble. Pero nos tiraron, cada una de las revistas, cada una de las que mencionaba Juan Pablo después también, tuvo su propia historia y una historia de tensiones para poder existir. En el caso de la revista Hoy nos tiraron un artículo de la Constitución de aquel entonces que le ponían el artículo 8º, que era para que no se pudieran crear nuevos medios de comunicación, por el hecho de que sabían que teníamos este proyecto. Claro. Hicimos todo un movimiento, lo que hoy podríamos decir una suerte de movimiento social de apoyo, en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, en Chillán, en que la gente nos ayudaba, profesionales, amigos, empleados, lectores, y que se hizo una presión social realmente para que la revista pudiera existir. Y algunas personas dentro de los propios de gobierno
también algunos economistas que se las daban un poquito más de liberales, que estaban comprometidos como columnistas, ayudaron en este gran empujón para que saliera la revista Hoy, que salió finalmente en junio de 1977. Teníamos listo el proyecto en enero de ese año. Después, el caso de la revista APSI partió siendo un boletín internacional, por eso el nombre de APSI, porque tiene siglas. El caso de Análisis partió, lo generó Juan Pablo junto a otras personas al alero de la Academia de Humanismo Cristiano, que el presidente de la academia, el dueño de todo el cuento, era nada menos y nada más que el cardenal Raúl Silva Enrique, y ese paraguas protegió para el nacimiento de Análisis, que al comienzo era una revista de opinión, que se fue transformando a fines de los 70, comienzos de los 80, en una revista más periodística. Y pasó de ser mensual a ser una revista quincenal y después una revista semanal ya entrado en los 80. Entonces, el cauce surgió por ahí por el 83, ya cuando habían partido las protestas sociales y partió apoyada por un sector de abogados, básicamente, que le dieron vida, tuvo más corta duración. Luego, tú tienes el proyecto de la época, que también lo encabezó Filippi, y como diario, que nació la época del 86, y simultáneamente el Fortín Mapocho, más o menos por ese tiempo, de lo que yo recuerdo. Una cosa que es interesante, María Olivia, en la época, que fue un diario que había que solicitar autorización al Ministerio del Interior. Sí, ellos daban permiso por la vía administrativa, sí o no, digamos, según se le ocurriera a la autoridad nomás. Entonces, Filippi lo que hizo fue presentar un recurso ante la justicia y lo fue ganando en primera instancia, segunda instancia, y cuando ya estaba listo para el fallo final de la Corte Suprema en favor de la circulación del diario, el gobierno prefirió dar un permiso administrativo, con lo cual evitó que se dictara un fallo y que se sentara precedente para que otros vinieran a la cola. Prefirió aceptar un diario y no una serie. Y hay una cosa, perdón que te interrumpa, Oscar, pero hay una cosa que es re importante considerar, que así como en el caso de los medios, que por lo que estaban endeudados, el Mercurio y la Tercera estaban muy endeudados con el gobierno, y eso, además de su afinidad ideológica, era parte de lo que los hacía ser obedientes. Entonces, en el caso, en cambio, de estas revistas opositoras y de estos medios opositores que fueron saliendo, sobre todo las revistas, lo que hacían era clausurarnos, derechamente clausurarnos. Y para eso muchas veces, para contener al movimiento que se iba generando ya, movimiento estudiantil, movimiento de pobladores y las revistas, era que nos castigaban con el estado de sitio. Y hubo estado de sitio larguísimo. Yo por acá estuve recolectando en la casa de lo que encontré a mano, y hay, por ejemplo, que hay una revista Análisis que da cuenta, ¿dónde está la cámara? Ahí, tu cámara. Da cuenta de Chile bajo estado de sitio, después de un estado de sitio del año 85, en que tratábamos, pero porque había estado clausurada. Entonces ese número resumía lo que había pasado durante ese estado de sitio. Acá, por ejemplo, hay otra, así estaban los militares en las calles, los militares en las poblaciones. ¿Qué es lo que explica, Juan Pablo, la existencia de estos medios, entendiendo que la dictadura podía ejercer toda la represión y prohibir de plano estos medios, entendiendo la explicación fina que nos hace María Olivia en torno a la creación y desarrollo, de manera a veces muy solapada, muy cuidadosa, bajo el paraguas de la Iglesia en algunos casos, pero en algún minuto estos medios ya estaban operando, funcionando y se estaban convirtiendo en una piedra de zapato, ¿no? Bueno, no quiero ser presuntuoso, pero yo creo que lo que explica estas publicaciones es la voluntad de una generación de periodistas que se atrevió, que se arriesgó, que soportó los sinsabores de la represión en forma sistemática. Lo explica también el hecho de que al inicio estas publicaciones realmente no constituían un serio peligro para la dictadura y de alguna forma las toleró, hasta el momento en que estos medios, ¿no es cierto?, se desarrollaron, empezaron a tener alta circulación, empezaron los procesos judiciales, las cárceles, las clausuras, los estados de sitio y otras cosas que nos afectaron. ¿Cuántas veces estuviste preso, Juan Pablo? 5 veces recuerdo yo, pero tengo mala memoria respecto de eso, pero claro, y fue condenado a una pena de reclusión nocturna, que aquí enfrente del abogado me gustaría decirlo. Fui condenado
por la justicia militar después de haber sido absuelto por la justicia ordinaria, lo que habla claramente de que se cometió un acto contrario a todo el derecho internacional. ¿De qué se te acusaba? ¿De qué se te acusaba? De injuria al presidente de la República, le hace un peligro para la sociedad. De ofensa, en fin. Pero nunca, quiero decir, nunca se me procesó por haber mentido, por haber calumniado, por haber injuriado. ¿Cuál era el operativo? Salvo que era injuria para el gobierno hablar de dictador, que tampoco se podía usar, ni el tirano, como empezamos a decir nosotros. ¿Cuál era el operativo al interior de la revista Plan de Fuga? Digamos, imagino que tenían ustedes su operación de escape en torno a esta posibilidad cierta de una nueva detención. Tú me hablas de 5. Teníamos forma de organización. La verdad es que los periodistas de análisis no podíamos alejarnos de nuestro lugar de trabajo por más de algunas horas. Si después de 2 horas alguien no estaba viable, comunicable, bueno, nosotros teníamos que dar una voz de alarma al respecto, conectarnos desde luego primero que nada con abogados por si para empezar a indagar qué sucedía. Muchas veces no sucedía nada, pero otras veces, claro, habían seguimiento, distintas formas de amedrentamiento. También daría para otro programa poder hablar de todo esto, lo que padeció mucha gente, lo que padecimos muchos periodistas privados de la libertad, perseguidos. En mi caso personal, debo recordar que mi casa fue incendiada 2 veces, que mi familia era acosada. Soy padre de 6 hijos que eran pequeños entonces, que fueron brutalmente acosados. Nosotros sufrimos el homicidio de José Carrasco Tapia, que también en un comienzo se dijo que había sido acribillado por sus compañeros de partido, porque de esto de decir cosas se dijeron muchas, pero finalmente quedó completamente acreditado y están en la cárcel quienes lo asesinaron. Tuvimos que soportar, seguimiento, acusaciones y amenazas sobre todo. Pero teníamos también la política interna de nosotros de no darnos por aludidos frente a cualquier amenaza. Otro para seguir avanzando, que es muy importante invertir de buena forma el tiempo y ojalá hablar de la mayor cantidad de casos. Otro tristemente célebre caso fue el del vidente de Peñablanca, donde aquí ya no hablamos de un crimen, sino que hablamos de la manipulación de la fe del pueblo chileno, Cristóbal García Huidobro. O sea, esto es como el clásico montaje, así como... uno de los más si uno lo busca en el diccionario la palabra montaje, lo más probable es que haya una foto de Miguel Ángel ahí. No, es un caso muy triste, dramático, porque, a ver, en primer lugar, aquí la primera víctima de todo esto, más que la fe del pueblo chileno, es el vidente mismo. Piensa tú que este pobre chico, digámoslo, el vidente Villa Alemana, es una persona que, en definitiva, por un lado estaba manejado y esto ya no es un tema de debate, digamos, estaba manejado por gente de gobierno, digámoslo, que además después termina de una forma muy triste. De hecho, una persona que muere, de una enfermedad muy grave y que además también en condiciones de pobreza muy terribles. Y en ese sentido, claro, aquí lo que hubo fundamentalmente es un acto de manipulación para tratar de ocultar, en definitiva, ciertas cosas que estaban pasando en el país, o en realidad no ciertas, varias cosas que estaban pasando en el país de distinta índole, digámoslo, ya fuera por un tema de desapariciones, digámoslo, forzosas, o por otro lado también la situación económica que estaba viviendo el país, que no era particularmente halagüeña en esa época. Entonces, por eso, claro, indudablemente que este es un caso, de hecho, además donde tú te das cuenta cómo se va deteriorando el argumento. Porque, claro, tú puedes decir que estás teniendo visiones, etcétera, pero cuando ya llega la persona a decir, oiga, la Virgencita dice que coman tierra, ahí tú te das cuenta de que ya ni siquiera hay un argumento plausible. Ya tú puedes ser una persona espiritual, religiosa, y creer que en definitiva hay un ente divino que te está hablando, pero otra cosa es decirle a la gente que la Virgen quiere un sacrificio y que coman tierra. ¿Me entiendes? Entonces ese es el problema, donde ya incluso tú tienes un manejo que ya se hace insostenible y es una situación muy dramática. Óscar, ¿qué se sabe hoy en torno a esta historia? ¿Aparece el vidente y los organismos de inteligencia, la dictadura se aprovecha de la figura para armar como una bola de nieve este montaje, o desde el primer día esto se articula?
Yo entiendo que... O sea, ¿qué fue primero, el vidente o el montaje? Yo entiendo que esto parte como un fenómeno local chico, de poca monta, pero que es rápidamente detectado y aprovechado. Al principio aparentemente era un recurso inteligente, pero terminó demostrando la torpeza, como dice Cristóbal, que de no haber sabido ni siquiera escoger el protagonista de esta historia, que no fue capaz de sostener algo creíble. Era francamente ridículo la manera en que él supuestamente tenía estas comunicaciones con la Virgen. Le quitó credibilidad incluso a las personas más crédulas, las personas más devotas de la Virgen. No les calzó, y esto desbarató completamente esa historia. El pic del fenómeno, para poder dimensionar cuánta gente llegó a acudir en nombre de la fe ante el vidente. Bueno, mira, eran miles, pero no era lo Vázquez, nunca llegó a lo Vázquez porque antes lo detuvo, y me parece que la Iglesia tuvo un papel importante en desactivar eso, porque si bien el párroco de Villa Alemana estaba muy comprometido en el montaje, después fue sacado. Fue trasladado de ahí y pusieron a otras personas que le dieran más credibilidad a la Iglesia, porque esto se estaba transformando en algo que claramente era raro, digamos. ¿Qué responsabilidad tuvieron las voces oficiales? Francisco Javier Cuadra, por ejemplo. Vamos a hacer un breve alto y a la vuelta seguimos discutiendo en Cultura Verdadera. No te vayas. Queridos amigos, estamos hablando del rol de la prensa en años de dictadura, estamos hablando también de los montajes, donde los medios tradicionales pasan a ser, de cierta forma, cómplices de esa verdad, no del todo revelada, una verdad finalmente mentirosa en muchos de los casos. Hablábamos justamente de uno de los montajes más icónicos, ¿no? El vidente de Peña Blanca, el vidente donde... Hablábamos antes del corte, porque quiero recordar, ¿no? Antes del corte hablábamos de las responsabilidades políticas también. La figura del vocero de gobierno, la figura de Francisco Javier Cuadra, María Olivia Monkever, ¿qué tan relevante fue en la construcción de esta historia fantasiosa y que movilizó la fe de una enorme cantidad de chilenos? Mira, yo no he investigado el tema, y a mí me gusta hablar de cuando investigo, sí, pero sí existió esa relación. Era justamente ministro secretario general de gobierno, Francisco Javier Cuadra, en aquel entonces, y lo que se puede analizar es que era un momento, un tiempo muy complicado. Un tiempo de crisis económica profunda, de una crisis económica que se veía venido, que se produce y que revienta, a mi modo de ver, por el endeudamiento excesivo de los grupos económicos, por el endeudamiento excesivo general, porque después del golpe, y ya pasado sobre todo la mitad de los años 70, como que Pinochet y su equipo de Chicago Boys, gobernando con él, lo que hicieron fue tratar de darle facilidades a grupos económicos para que se endeudaran, justamente para que manejaran como en los hechos este nuevo esquema económico, este nuevo modelo que estaban implementando. Pero compraban y compraban empresas que antes habían estado en manos del Estado, en tiempo de Allende, y que se fueron liquidando y entregando a estos grupos. Todo esto con endeudamiento en el extranjero, en circunstancias que lo que hoy se conocería como mercado de capitales y como institucionalidad bancaria y financiera era muy pobre, era muy frágil, muy reducida. Entonces, la verdad es que fue una situación bastante caótica que reventó, a mi modo de ver, en el año, yo te diría, fines del 81, mediados del 81. Claro, el vidente aparece el año 83, de hecho. Claro. Primero revienta eso con el caso Kraft de la compañía de refinería de azúcar de Viña del Mar. Recuerdo que ahí con Fernando Paulsen hicimos un reportaje investigativo para la revista Análisis, pero esto desembocó, fue como un efecto dominó, que fueron cayendo y cayendo empresas, cayendo y cayendo grupos. ¿Qué ocurre el 83? Que el 83, en medio de una situación económica súper complicada, también de una situación en que ya todas las tropelías cometidas como violaciones de derechos humanos ya se estaban como socializando bastante, la gente ya cada vez sabía más.
y con inquietud y con formación de movimiento en las universidades, de movimientos juveniles, de movimientos estudiantiles. En todo este escenario y de crisis económica creciente, hubo cambios de gabinete, sale Sergio de Castro, que era el ministro de Hacienda, pero nada contenía esta situación bastante caótica, como te digo. Nosotros en la revista Análisis, año 82, por ejemplo, mira el titular, y la crisis sigue. O sea, ese era el ambiente existente. Y el 83 se produce el llamado a protesta nacional, efectuado por la Confederación de Trabajadores del Cobre, que la presidía en ese minuto primero Emilio Torres, después Rodolfo Seguiel, y convocan otros trabajadores, los del petróleo, los sindicatos del textil, de la metalurgia, se van acoplando y se produce esta famosa protesta del 11 de mayo del año 1983, donde realmente yo creo que ahí hay un hito claramente que marca, a mi modo de ver, lo que era la posibilidad de que la dictadura alguna vez tuviera fin. Y eso, como te decía, en ese marco de crisis económica, donde estaba la exigencia ya casi del cambio del valor del tipo de cambio del dólar. En todo eso, si tú ves, a fines de ese año aparece este vidente que empieza a ver la Virgen que se le aparecía, que da mandatos como para que no vayan a las protestas. La protesta fue la primera, 11 de mayo, como te decía, del año 83, luego viene una en junio, viene una en julio. Entonces la cuestión iba tomando cuerpo cada vez más van necesitando también de represión para contener la protesta poblacional, que se hace muy fuerte. Y este elemento, por lo menos en mi interpretación, se introduce en este tipo de elementos para tratar de distraer, de tener otros focos de atención. Exclusivamente mecanismos para desviar la atención de las tremendas dificultades que estaba pasando el pueblo chileno en medio de crisis económica, en medio de una serie de privatizaciones. Ciertamente, son voladores de luces, como se dice en el lenguaje común, para que la gente distraiga su atención, se salga un poco de las aflicciones cotidianas por esta crisis económica que señalaba María Olivia, por los crímenes que empezaban a descubrirse y eran denunciados por los medios de comunicación que se atrevían, y por también las tensiones internas que empezaban a producirse dentro de los militares, una de las cuales, bueno, la más memorable de todas, la tensión del general Arellano con Pinochet, ¿no es cierto? Y que, bueno, lleva a Pinochet, la verdad, esto de dar una primicia, cuando nosotros en la revista Análisis destapamos el caso de la caravana de la muerte, lo cierto es que recibimos en forma anónima todo el expediente de lo que había hecho el general Arellano en el Vamos norte a descubrir, Juan y el sur Pablo, del país. esa primicia a la vuelta. Tenemos que hacer un breve alto y seguimos conversando en Cultura Verdadera. No te vayas. Queridos amigos, a esta hora de la noche los queremos invitar a degustar la excelencia de la gastronomía peruana con el mejor pisco sour de la capital. Me refiero al restaurante Pisco Sour, que queda ahí en Pasaje Placegaña 68. Puedes visitar su página web piscosourplacegana.cl o llamas también a su fono delivery 228954751. Ya lo sabes, restaurante Pisco Sour, el mejor sabor peruano. Cuando ya son las 11:47, en vivo y en directo somos Trending Topic en nuestro país. Puedes comentar a través de nuestras redes sociales, porque hoy discutimos del rol de la prensa en años de dictadura. Hablábamos de dos montajes emblemáticos, ¿no? En primer lugar, el del vidente de Peña Blanca y también el paso del cometa Halley. Juan Pablo Cárdenas, tenías la palabra, nos tuvimos que ir a un corte. Me hablabas de una primicia en torno a estos llamados voladores de luz. No, claro, que estos voladores eran voladores de luces que se inventaban naturalmente para distraer a la atención pública y que se explican también
para distraer las tensiones que ya se expresaban a nivel de las Fuerzas Armadas, al interior de las Fuerzas Armadas. Y contaba yo que un famoso artículo nuestro, la caravana de la muerte, que daba cuenta de este recorrido siniestro que hizo el general Arellano matando presos políticos en todo el país. Bueno, fue una denuncia que hicimos en la revista de análisis, porque nos llegó de forma anónima un expediente con toda la información, que luego nosotros verificamos rápidamente. Me acuerdo con el general Lago en el norte, que nos atestiguó que efectivamente lo que le leíamos por teléfono era verídico, y nosotros nos tiramos con esta denuncia que provocó, bueno, lo que todo el país sabe que provocó, que se destapara este horrendo crimen de la caravana de la muerte. Con los años, hasta hace algunos años atrás, un general de la República me confesó de que nosotros habíamos recibido el expediente prácticamente que de manos del propio Augusto Pinochet, que Augusto Pinochet, molesto con Arellano porque estaba haciendo acciones en su contra al interior del ejército, dijo: yo lo voy a reventar. Y escogió la revista Análisis para proporcionarnos todo este expediente, ¿no es cierto?, que denunciaba la participación del general Arellano. ¿Saben en qué momento? En que nosotros estábamos con la revista en imprenta para publicar un capítulo del libro que el hijo del general Arellano escribía para reivindicar a su padre, del abogado Sergio Arellano, que se llama igual que él, un demócrata cristiano, que a instancias de algunos amigos nos solicitaron, nos ofrecieron también ese capítulo. Pues bien, nosotros sacamos el capítulo, naturalmente, como lo haría cualquier periodista, publicamos el expediente de la caravana de la muerte, y se destapa, cuya información nunca ha podido ser desmentida, y finalmente absolutamente corroborada también por los tribunales. Pero para que veas tú, un acto de contrainteligencia de la dictadura. Increíble, increíble historia. Cristóbal, lo hemos hablado en otros capítulos de Cultura Verdadera, pero en torno a estos montajes es interesante también la visita del Papa a Chile, ¿no? Donde mucho se ha discutido de la jugada maestra de Pinochet, orquestada, dicen muchos, casi coreográfica, para sacarlo al balcón y, digamos, Pinochet junto al Papa dejar esa postal indeleble hasta el día de hoy, ¿no? O sea, sí, bueno, se ha dicho mucho al respecto de que el Papa fue sorprendido en esto, pero aparentemente no fue así. De hecho, y esto está corroborado no solamente por la gente que está dirigiendo precisamente este hecho, o sea, esta visita, sino que también, a ver, esto es una cuestión que basta meterse a YouTube, buscar la grabación y uno se da cuenta que hay una conversación previa entre el canciller del Valle, el Papa y el mismo Pinochet, y finalmente Pinochet en algún momento, cuando lo invita a salir, el Papa no se niega, y además porque la cortina está, o sea, la ventana y la cortina estaban abiertas. Entonces dice, no, que la cortina estaba cerrada, y de repente descubrieron y salió el Papa. Y en realidad no, parece que esto está planificado de alguna manera, o aparentemente no fue tan sorpresivo porque estaba abierta la ventana es una ventana que da a la fachada, la fachada al frente de la Plaza de la Constitución, a mano derecha, mirando la moneda desde la plaza, y aparentemente esto estaba visto de antes. Al menos Sergio Risenberg decía que sí, y que el camarógrafo que estaba ahí también tenía la instrucción de seguir al Papa precisamente a esto. Entonces, claro, eso más que nada, eso no es un montaje, digamos, lo califican. Lo que sí es montaje, fíjate, a propósito de la visita del Papa, es lo que se hizo con 2 estudiantes en el Parque O'Higgins. Ah, sí, pues, obvio, quienes se culpó de haber organizado los desórdenes que se registraron ahí en una de las misas del Papa, y aparecieron en la portada del Mercurio con un círculo señalado como los responsables de estos desórdenes. Yo trabajaba en ese tiempo en el diario La Época, nos tocó recibir a los padres de estos jóvenes que estaban desesperados y que nos llevaron una serie de pruebas domésticas, pero pruebas. Y nosotros, con ese feeling que mencionaba la María Olivia, que tenemos a veces los periodistas, tuvimos que hacer un poco de confianza si les creíamos o no a la versión de ellos de que no estaban en el parque, uno estaba enfermo, el otro lo estaba estudiando, en fin. Los padres es que ellos ni siquiera estaban in situ. No estaban en el lugar, pero tomaron la fotografía de archivos y los pusieron ahí. Por eso digo que es un montaje neto. Bueno, el diario publicó este montaje, producto de esto se reveló la verdad,
y es que la CNI había entregado esta versión a través de Dinacos a El Mercurio. Este lo publicó sin corroborar más. La justicia abrió un proceso y fue declarado reo Agustín Edwards. Mira, quiero indagar Ignacio, también. una cosa Sí, María Olivia. que yo te quería aportar es que en esa línea, fíjate tú que en el Instituto de la Comunicación e Imagen, en la Escuela de Periodismo, hace unos años, hicieron una memoria de título, varios estudiantes juntos, ahora son periodistas todos, que es el diario de Agustín, y es lo que les dio como el material base de la película a Ignacio Agüero. Y justamente mientras conversábamos yo estaba recordando que está el caso desde el libro blanco, del caso de todas esas listas, hasta situaciones como la de Marta Ugarte, situaciones como, me parece que aparece solo en la película, la del Mercurio y el montaje de la Avenida del Papa, que fueron en su minuto muy significativos. Yo creo que lo de que costó que encargaran reo Agustín Edwards es bien simbólico, ¿no? Tenemos Twitter a esta hora de la noche, somos Trending Topic en nuestro país, un tema altamente comentado en las redes sociales y queremos revisar qué está pasando justamente en la red del pajarito. Señor director, Eduardo nos dice, en estos momentos vemos sentados aparte de los héroes que arriesgaron sus vidas enfrentando a la dictadura, #cultura verdadera. Que nos dice también Glenda, definitivamente buenísimo programa, cultura verdadera, @mentiras_la_red, @ifranzani, lleno de cultura y conocimientos no conocidos por todos. Macarena González nos dice, qué vergüenza la prensa que mintió para sustentar a la dictadura, buen programa, #cultura verdadera. Tenemos también la opinión de Cronopios, que nos dice no olvidar los caídos en defensa de la verdad como José Carrasco, asesinado por la dictadura. Imposible dejar de lado la figura de José Carrasco Tapia, periodista asesinado, me imagino que para la prensa de resistencia en aquella época significa un antes y un después. Sí, por supuesto, porque hubo muchas consecuencias. Fue un acto criminal que tuvo por sentido, entre otras cosas, atemorizar a los periodistas. Después de que se haya producido el atentado a Pinochet, una de las vendetas consiste justamente en la muerte de José Carrasco, que nos provocó serios trastornos a quienes trabajábamos en la revista Análisis, donde él era editor internacional. Pero así todo, bueno, nos sobrepusimos a esto y seguimos cumpliendo con nuestra obligación, como hubiera querido que lo hicieran justamente José Carrasco. ¿Cuál es la historia que se cuenta oficialmente sobre la muerte de Carrasco Tapia? Lo mataron, fueron de la madrugada del 8 de septiembre, después del atentado, mataron a 4 personas, asesinadas en diferentes lugares de Santiago. 2 eran del MIR, como Pepe Carrasco era uno de ellos, y 2 del Partido Comunista. Y nos tocó ver todo eso, seguirlo, ir a reconocer el cuerpo a la morgue al día siguiente. Realmente una cuestión que uno no podía dar crédito a lo que estaba sucediendo. Ahora, lo que decía Juan Pablo del sentido de periodista, si bien era un militante político, ¿no es cierto?, en su caso era un periodista a tal punto que la tarde antes, el sábado, el domingo, estábamos con Juan Pablo y con Fernando Paulsen en mi casa preocupados de la revista que estaba en taller. Y Pepe se ofreció a ir él al taller, ¿te acuerdas, Juan Pablo? Se ofreció a ir a revisar. Esto en la víspera prácticamente de que lo asesinaran. O sea, ese golpe, tanto para el Análisis como para los que estábamos en el Colegio Periodista, Pepe era el delegado metropolitano al Consejo Nacional del Colegio. Yo estaba ahí de consejera nacional, estaba Ignacio González, de presidente del colegio, Guillermo Torres era el secretario general, y realmente para todos nosotros, y yo creo que para todos los periodistas, fue un golpe, pero increíble, y para el Análisis en particular. Recuerdo su funeral, en que también íbamos como caminando, después lo velamos en el Colegio Periodista, llegamos al cementerio caminando, y
y en su funeral los carabineros de atrás, creo que hasta hubo disturbios, ¿no? No tengo ahí medio borrada la película porque realmente para nosotros fue una experiencia horrorosa. Estamos hablando de montajes en dictadura, María Olivia, y nos queda muy poquito tiempo y me llama la atención, más bien quiero dejar la pregunta, ¿no? Ya en democracia, ¿el ejercicio de los voladores de luz y los montajes se sigue haciendo o esto es un tema acotado a los 17 años de régimen militar? Yo diría que no nada parecido a las cosas que se crearon en esos años. Ha habido más bien errores, torpezas, omisiones. Se le puede criticar de muchas otras cosas a los regímenes que vinieron después, pero nada parecido a esta cosa tan violenta, por un lado, tan paranoica, por otro, tan absurda, tan ridícula, fueron años de locura. Es a otro nivel las cosas, pero yo creo que en las últimas semanas, me atrevería a decir, está pasando algo que no tiene nada que ver, que es distinto, que no estamos en ese clima en que tememos por la vida, pero sí este asunto que aquí mismo lo comentábamos hace unos días, el tema de las mordazas, este asunto de poner restricciones a la prensa, de nuevo, ponerle restricciones al periodismo, al acceso a la información, en que ha estado la Fiscalía Nacional, el Fiscal Nacional o el Fiscal Nacional subrogante y los senadores, la Comisión de Senadores que aprobó esa mordaza, y el Senado en completo. Ahora, no es lo único. Todo un montaje. No es más que un montaje, todo un montaje entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para volver a imponerle la censura a la prensa. O sea, como también son montajes el Mob Gate, el escándalo, los montajes de los empresarios para especular y robarle y asaltar el bolsillo de los consumidores y una cantidad de otros montajes que tienen otra orientación. No son para cometer crímenes, homicidios, pero son para cometer otro tipo de crímenes económicos, electorales, en fin. ¿Para qué vamos a hablar de más que montajes son electorales que se han cometido todo este tiempo? Estimados panelistas, se nos acabó el tiempo, son las 12 de la noche. ¿Cuál cenicienta tenemos que entregar este capítulo de Cultura Verdadera? Pero es muy relevante lo que nos dice María Olivia para el cierre, ¿no? Esta llamada ley Mordaza tiene mucho que ver con todo lo que estamos discutiendo en otro contexto, por supuesto, pero en el fondo hay ganchos muy parecidos en torno a lo que hemos estado discutiendo, como montaje, como el rol de la prensa y como la posibilidad de informar y bien informar a la gente es lo que buscamos y anhelamos todos. Queridos amigos, nos reencontramos mañana 10:30 de la noche, más de Mentiras Verdaderas. Sigue Así Somos. Hasta mañana, cuídense. Muchas gracias a todos. Gracias.